Trabajo práctico de simulación número 2. Procesos estocásticos. Alumnos Gatani Facundo y Poblete Daniela. Bien, el ejercicio número 2 nos pedía graficar y generar 1000 muestras de una señal gaussiana de ruido blanco y suponer que se muestrea a 100 Hz. Luego estimar y graficar la secuencia de autocorrelación para diferencia de tiempo desde menos 20 a 20. Y por último, estimar y graficar la densidad espectral de potencia utilizando el periodograma básico por medio de la transformada rápida de Fourier. En código con la función rand_n se generan las 1000 muestras del ruido blanco y se procede a graficar. A partir de la función de la frecuencia de muestreo y del periodo de muestreo se genera un vector de tiempo para poder graficar esta función. Y a partir de la función plot se procede a graficar. Bien. En el inciso B, para calcular la autocorrelación, se aplica el algoritmo de la autocorrelación sesgada que se da como algoritmo útil en el TP de simulación. Sería el primero. Y se obtiene una aproximación de la autocorrelación. Luego se procede a graficar, donde mediante la función stem logramos ver que nuestra autocorrelación se parece a un impulso. Se eligió la función stem porque quizás logra mostrar en mejor manera esto. Se puede hacer con la función plot, pero el gráfico de líneas queda medio raro. De todas formas, con los dos se entiende. Y en el inciso C se calcula el promedio temporal, también aplicando un algoritmo dado en TP de simulación, en el que se usa la transformada de Fourier del ruido blanco, se le va al cuadrado y se saca y se divide por el número de muestras. Es decir, se calcula a través del periodograma. Bien, en estas líneas se genera la transformada de Fourier y se normaliza el vector y se lo acomoda para poder graficarlo y visualizar de mejor manera esta transformada. Se le va al cuadrado y se divide por la cantidad de muestras y se arma un vector de frecuencias para poder graficar. Este es el gráfico de la densidad espectral de potencia. Bueno. Después el TP pedía corroborar si los resultados de simulación coinciden con los resultados teóricos esperados. Con respecto a la función de autocorrelación, pudimos observar que mediante el análisis, esta función tiende a ser un impulso centrado en cero. Entonces, podemos decir que el resultado obtenido mediante simulación parece concordar o al menos aproximarse a los resultados teóricos. Pero la gráfica no es un impulso perfecto. Esto se debe a que la frecuencia de muestreo de la señal no es lo suficientemente alta como para definir completamente a una señal de ruido blanco, y con ello obtener una mejor aproximación. Luego, con respecto a la densidad espectral de potencia, lo que observamos es que, teniendo en cuenta que la densidad espectral de potencia teórica del ruido blanco es constante para todas las frecuencias, lo que significa que la señal contiene componentes de todas las frecuencias y todas ellas poseen la misma potencia. Pero al analizar los resultados obtenidos mediante la simulación se observa variaciones a lo largo del rango de análisis. Esto se debe a que la señal de ruido blanco es discreta, por lo que no se alcanza a definir correctamente. Si la señal se muestrea a una mayor frecuencia, observamos que esta tiende a ser una señal continua. Entonces, tanto la función de autocorrelación como la densidad espectral de potencia se aproximan en su mayor medida al resultado teórico deseado. Bien. Luego el TP de simulación nos pide
explicar por qué el ruido blanco puede ser considerado como un bloque de construcción en el contexto de los procesos estocásticos. El proceso ruido blanco puede considerarse un bloque fundamental debido a que es estacionario en sentido amplio y a que su función de autocorrelación es un impulso. Por el teorema 11.2 se sabe que si se toma un proceso estacionario en sentido amplio como entrada de un sistema LTI, la salida de este es otro proceso estocástico estacionario en sentido amplio, es decir, media constante y autocorrelación dependiendo de la diferencia de tiempos. Y además, por el teorema 11.16, se sabe que su densidad espectral de potencia es el producto entre la densidad espectral de potencia del proceso de entrada y la magnitud elevada al cuadrado de la función de transferencia del sistema. Debido a que el proceso de ruido blanco es estacionario en sentido amplio, se sabe que su densidad espectral de potencia es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, y que como este es un impulso, es decir, la función de autocorrelación es un impulso, su transformada es un valor constante. Por lo tanto, el proceso estocástico que se genera en la salida del sistema tendrá una densidad espectral de potencia caracterizada por la función de transferencia de este. Entonces, se puede obtener el proceso estocástico que se desee definiendo correctamente la respuesta en frecuencia del sistema.